Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la unidad 2, tema hidrostática. El enunciado dice, calcular la presión manométrica a 0,2 metros por debajo de la superficie de un líquido cuya densidad es 0,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Considerar aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Bueno, primero, anotemos los datos que tenemos de este problema. Tenemos allá que queremos calcular la presión manométrica a 0,2 metros por debajo de la superficie del líquido, entonces H igual 0,2 metros. Tenemos la densidad del líquido, que es 0,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y tenemos aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, para resolver el problema vamos a hacer un esquema que nos ayude a interpretar el problema. Decimos, si tenemos acá un recipiente con líquido, si este recipiente está abierto al exterior, la presión que vamos a tener en la superficie del líquido va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Y después, a una altura h por debajo de la superficie del líquido, queremos calcular qué presión tenemos acá, en este punto. A una altura h por debajo de la superficie. Nos pide calcular presión manométrica. Es decir, que en este caso la presión atmosférica, que es la que tenemos en la superficie del líquido, no la vamos a utilizar porque utilizamos esta presión acá en la superficie del líquido cuando queremos calcular la presión absoluta en un punto. Pero si queremos calcular la presión manométrica, vemos en las fórmulas que tiene ahí en el apunte, la presión manométrica la calculamos directamente como densidad del líquido por gravedad por altura. ¿Sí? Densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Bueno, todos estos datos los tenemos allá, reemplazamos, nos va a quedar que la presión va a ser igual. La densidad es 0,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Multiplicamos por gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y por altura, que es 0,2 metros. ¿Sí? Acá es importante que la altura esté expresada en metros. ¿Sí? Si en algún enunciado me dan la altura en centímetros o en otra unidad, hay que convertir a metros, porque acá tenemos metros cúbicos, acá tenemos metros, es decir, que como unidad de longitud se está utilizando el metro, y esta, la unidad de la altura tiene que estar también en metros para que se cancelen las unidades, ¿sí? Y de esa manera me queden solamente unidades del sistema internacional, ¿sí? Al multiplicar esto por esto por esto, en la calculadora les va a dar que la presión es 1568. Igual este resultado está ahí en el ejercicio 5. Y como unidad final, si acá cancelamos 2 metros arriba con 2 de acá abajo, quedaría kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Todo ese conjunto de unidades equivale a newton sobre metro cuadrado y se denomina pascal, porque como unidad de presión en el sistema internacional se utiliza el pascal. Así que esta es la respuesta del ejercicio 5. Tengamos en cuenta que esta presión, lo podemos aclarar, es la presión manométrica. Es decir, una cosa es la presión manométrica, otra cosa es la presión absoluta.
Acá aclaramos que esto es la presión manométrica. Bueno, cuando hacen esta cuenta en la calculadora, este número está en notación científica. Acuérdense cómo se ingresa este número en la calculadora. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en muchas calculadoras, cuando uno hace toda esta cuenta, la calculadora arroja como resultado final, la mayoría, 1,568 y acá un puntito, ¿sí? No tenemos que poner 1,568 porque esta coma la calculadora la utiliza para separar 3 dígitos de 3 dígitos. La coma en la calculadora en la mayoría es el puntito, por lo tanto esto no se pone. Ponemos como resultado final 1568, acá iría la coma, y la unidad es Pascal.